Mi saludo cordial y fraterno a todos los asistentes a esta grata e importante reunión, a este grato encuentro con ustedes. Parece pertinente empezar por cómo se presenta el Año Nuevo en Colombia y en el mundo. Y seguir con esa tarea que tenemos por delante en este regional, que es la organización del PTC en Córdoba. De modo que en este informe trataremos dos puntos principales: la situación nacional y, en segundo lugar, la organización del regional de Córdoba del PTC. Empezamos entonces, compañeras y compañeros, con los hechos relevantes que integran el cuadro de la situación colombiana en el momento actual. El hecho que se destaca a simple vista, a la percepción, digamos, de bulto de cualquier colombiano o colombiana, es la virulenta y acentuada campaña mediática contra el gobierno de Petro. En este momento, prácticamente todos los medios masivos de comunicación que pertenecen al establecimiento, que son sus voceros de los poderes económicos y políticos de la oligarquía colombiana, han desatado, o mejor dicho, prosiguen desatando una campaña mediática día y noche sobre cada uno de los actos del gobierno. Prácticamente no hay hecho del gobierno que no sea objeto de sus críticas, ataques, y no solamente los hechos de gobierno, sino hasta, digamos, los hechos más nimios que jamás se mencionaron en gobiernos anteriores, inclusive correspondientes a la vida privada del presidente Petro y de su familia. Entre esos hechos, bueno, así podemos escoger algunos porque la lista realmente es interminable. Como, bueno, los ataques por los problemas que hubo en la realización de los Juegos Panamericanos, en la contratación de los pasaportes con el contratista, con la compañía contratista de esa contratación, de esa licitación. La acusación al presidente de que si debía estar en el Chocó o en Davos, siendo que el presidente pues estuvo presente, hizo reunión, tomó las disposiciones que la tragedia ocurrida en este departamento demandaba. Y bueno, la cuestión de los videos editados, los videos acomodados para que se
transmita una imagen tergiversada a la opinión pública. Como en este último video donde el presidente aparece, donde le aceleran el audio al presidente Petro para que pareciera que estuviera embriagado, que estuviera pues tomado, aunque les tocó después al autor de esta tergiversación pedir disculpas. De todas maneras, cuando el daño ya estaba realizado, cuando eso ya se había difundido masivamente. A esta campaña y también como una parte de ella le debemos agregar un hecho sumamente grave que son los ataques de los otros órganos del Estado distintos al gobierno que toman como blanco los actos de gobierno del presidente. Tenemos aquí en ese renglón la declarada oposición del fiscal general de la Nación, el señor Barbosa, y de la procuradora, la señora Margarita Cabello, que han desatado especialmente el fiscal en una actitud que no tiene antecedentes de clara participación en política, desabrochada e inclusive con un tono injurioso contra el presidente, atacándolo, acusándolo de cosas absurdas y descabelladas, como adjudicándole la responsabilidad por el orden público y señalando que se debe a él pues el auge que se dice está realizándose del narcotráfico en el país. Mientras que sostienen, especialmente la fiscalía, sigue sosteniendo una actitud laxa, permisiva, de no actuación, de permitir la impunidad de hechos sumamente graves en el país, entre lo cual sobresale como es muy notorio el proceso contra el expresidente Uribe, el proceso penal. En lo último es que mientras la Corte dio un plazo de 90 días para que finalmente eh, el juez, la juez que está atendiendo el proceso dé un veredicto final definitivo sobre si el proceso se archiva o definitivamente van a imputar al expresidente Uribe. La fiscalía no solamente nombra a un amigo del mismo fiscal que se convirtió pues en defensor de Uribe, sino que está señalando que ese plazo no es para tomar una decisión definitiva. A esto tenemos que añadirle una cosa sumamente preocupante, como son algunos fallos de las altas cortes, en particular uno de la Corte Constitucional que afecta de manera sensible la actividad del gobierno, el programa del gobierno, como es el fallo eh, que declaró inconstitucional uno de los artículos de la reforma tributaria que fue aprobada por este gobierno el año pasado
especialmente la que le imponía eh, impuestos a los más ricos del país y en particular a las empresas extranjeras, a las multinacionales. Eh, Hay que recordar que la reforma estableció que las multinacionales no podían deducir de su declaración de renta los ingresos por regalías. Es decir, porque estaban deduciendo como si fuera un gasto de ellos, ingresos de la nación. La Corte Constitucional tumbó este artículo. Muy preocupante el asunto. Esto significa en plata blanca que el Estado colombiano, el gobierno, va a dejar de percibir nada menos que la suma de 10.300.000.000.000 de pesos en todo el cuatrienio, que no va a poder cobrarle a las multinacionales tal como estaba establecido en la reforma tributaria. Es decir, estos son 10 billones de pesos y un tercio más de billón que se va que se va a disminuir del gasto público en aquellas necesidades esenciales del pueblo colombiano: salud, educación, bienestar, servicios públicos, vías de comunicación, en fin, en aquellos gastos absolutamente necesarios en que está empeñado el gobierno de Petro. Pero hay también hechos mucho más preocupantes. Me refiero a los movimientos que se han visto en los últimos meses, especialmente a finales del año que acaba de terminar, movimientos de oficiales retirados de las Fuerzas Armadas y de reservistas. Hay un informe de la inteligencia policial que, que dio a conocer el noticiero Noticias 1, que señala que, bueno, imitando pues el comportamiento del expresidente Donald Trump en Estados Unidos, eh, se proponen dizque un asalto armado a la Casa de Nariño, con el propósito de sacar de la sede del gobierno colombiano a el presidente y a su familia. Un informe sumamente grave, como es obvio, estando implicados oficiales retirados, oficiales que, bueno, han planteado su inclinación a una salida abierta, desembosada, de carácter golpista, y que repiten sus voceros en los partidos del establecimiento y particularmente del Centro Democrático. Se ha reforzado la seguridad de la Casa de Nariño por esta razón, como es apenas natural y lógico que ocurriera. Bueno, esta situación ha tenido digamos, un impacto en la labor de gobierno. La marcha de las reformas está bajo lo que se puede llamar el ataque masivo, diario, o sea, de las tres reformas básicas que ha presentado el gobierno,
que son, digamos, la punta de lanza del proceso de cambio, la reforma laboral, la reforma a la salud y la reforma pensional. No obstante lo cual, es digamos, el aspecto positivo que registramos, no obstante lo cual se aprobaron en segundo debate en Senado, en Cámara, las reformas, los proyectos de reforma de salud y la reforma laboral. Por supuesto, faltan todavía dos debates más. Estas son reformas de carácter constitucional que tienen pues más debates que las leyes ordinarias. De manera que esto todavía no, a pesar de que es un hecho positivo, pues todavía no hay obviamente un resultado definitivo. Y prosigue la andanada contra la reforma. Me parece que podemos extraer de estos hechos sobresalientes de la situación nacional las conclusiones que se desprenden de estos hechos. Todo indica como una conclusión que aflora pues de manera muy visible, que el objetivo inmediato de toda esta andanada mediática es la de impedirle gobernar al presidente Petro. Que el objetivo mediato, es el de infundir desconfianza, provocar el rechazo de la opinión pública y movilizar sectores populares, de ser posible, contra el gobierno. Eso es lo que está persiguiendo esta campaña desaforada día y noche del grueso de los medios de comunicación de Colombia, de los medios masivos, de los medios del establecimiento. Que desemboque esta situación que provoca que se está dirigida a provocar el descrédito del gobierno en una crisis definitiva que permita derrocar, que permita deponer el gobierno Petro. Aquí debemos decir que esto, no obstante que la oligarquía colombiana es una de las más experimentadas de Latinoamérica y del continente americano, puede decirse. Este proceder nos revela que son procedimientos que no son exclusivos de Colombia. Son procedimientos que están como estandarizados, que se han dado en muchos países, que vienen en su última fase, digamos, desde las llamadas revoluciones de colores, la llamada primavera, lo que se llamó la primavera árabe, que comenzó pues a comienzos de la década pasada y que terminó con con el derrocamiento de gobiernos, pero sin que hubiese ningún cambio de fondo en los países donde se dieron. Se trata con estos procedimientos de lograr lo que se llama un golpe de Estado, que se ha denominado blando, o un golpe a secas, un golpe puro y simple, un golpe duro, golpe de Estado con lo que se conoce pues con sangre y
padecimientos, con ruptura del orden constitucional y del Estado de Derecho. La conclusión más general que podemos sacar de la situación actual en Colombia es que la correlación de fuerzas entre los sectores oligárquicos que se oponen al proceso de cambio en Colombia y el gobierno y la gran masa del pueblo colombiano del otro lado, esa correlación, esa pugna no se ha alterado de manera en grado sustancial desde marzo de el año pasado. Digo desde marzo del año pasado porque fue en ese momento cuando pues el país asistió a la ruptura de la coalición de gobierno, la coalición a la cual había invitado el presidente Petro en nombre de una política que él bautizó como el Gran Acuerdo Nacional, que era que consistía en ponerse de acuerdo en lo fundamental, y lo fundamental son las reformas de fondo que necesita el inicio del proceso de cambio en Colombia, negociadas, digamos, acordadas, debatidas, discutidas con los sectores más ricos del país. Estos decidieron en marzo del año pasado romper esa coalición. Cuando se percataron del alcance, de la profundidad de estas reformas que que está proponiendo el gobierno Petro, rompieron la reforma y a partir de entonces se desató esta campaña de ataques ininterrumpidos con un claro sentido no solamente de oponerse a la reforma, sino de cambiar el gobierno, de derrocar al gobierno. Aquí debemos tener en cuenta también otra cosa, que algo que el presidente en alguna de sus entrevistas puso de presente, si no recuerdo mal, fue en una entrevista con la periodista María Jimena Duzán, cuando decía Petro que se había ganado el gobierno, pero no el poder del Estado. Es decir, eh, ha habido un gran avance, indudablemente un triunfo que no tiene precedentes, único en la historia republicana, que las fuerzas progresistas y de izquierda eligieran un presidente por primera vez. Pero advertía el presidente Petro en ese momento que eso no significaba que el poder hubiese ya pasado de manera definitiva y completa a manos de la izquierda y de las fuerzas democráticas. ¿Por qué? Porque para eso se necesitan que se materialicen cambios que pueden abrirle camino a esa gran transformación y que esos cambios pues todavía no han ocurrido. Entre otras cosas, el cambio mismo de la Constitución, el cambio del carácter de las Fuerzas Armadas, eh, uno de los objetivos fundamentales, primordiales en los cuales está empeñado Petro. Y por supuesto, derivado de esa situación que no ha ocurrido todavía,
los cambios en la estructura económica y social y política del país. De manera que es muy apropiado tener en cuenta esta advertencia que hizo el presidente. Y quiero agregar que toda esta, digamos, toda esta campaña y esta conspiración, se puede decir, está sucediendo a pesar, no obstante, los importantes logros que ha conseguido realizar este gobierno en el año y pico que lleva pues en el solio de los presidentes Gustavo Petro. Es una lista bastante larga, sin duda alguna, que no ha tenido la suficiente difusión que nos corresponde a las fuerzas democráticas, a las fuerzas de izquierda, en particular a nosotros, difundir lo más ampliamente, lo más completamente que sea posible entre los trabajadores y el pueblo colombiano. Enumeremos algunas cosas a manera digamos, de muestra. Están los 2 años de salario mínimo fijado en consonancia con los intereses de los trabajadores, no con los intereses de los patronos, como ha sido habitual en Colombia. La llegada de agua potable a 1.300.000 personas en Colombia. Y en particular, ese proceso que se está dando en La Guajira. A pesar, y eso forma parte de la preocupación que mencionábamos hace un rato, a pesar de que la Corte tumbó la declaratoria de emergencia económica que el gobierno Petro había decretado para facilitar, para acelerar con medidas extraordinarias la actividad de gobierno en esa golpeada región de la población del país. Y hay un logro que sobresale. Los campesinos sin tierra de Colombia han recibido 230.000 hectáreas. Este es un hecho sin precedentes. Por supuesto que eso todavía no constituye la solución del problema agrario ni una reforma agraria completa, pero esto no tiene antecedentes. Es decir, frente a lo que ha vivido Colombia, frente a los 20 años del flagelo del uribismo, del paramilitarismo, del despojo del campesinado pobre y medio de sus tierras, de alrededor de entre 7 y 8 millones de hectáreas, que terminaron expulsando del campo a una cantidad equivalente de unos 8 millones de campesinos. Esto que se ha hecho en un año y pico no tiene antecedentes en Colombia. 230.000 hectáreas. Y el gobierno le ha metido la mano a esa guarida, porque no se puede llamar de otra manera, a esa entidad que se llama ahora la Sociedad de Activos Especiales. Es decir, la entidad del Estado que tiene a su cargo los bienes decomisados a la delincuencia. Los miles de bienes que tiene en tierras, en edificaciones, en fincas, en vehículos, en fin, en una
ingente cantidad de riqueza y que hasta ahora eso no había servido en absoluto para el beneficio de las verdaderas necesidades del pueblo colombiano. Pues bien, la sociedad de activos especiales en este gobierno ha empezado a destapar las gravísimas irregularidades de esos bienes que deben constituir, digamos, una reserva de la riqueza pública para empezar a resolver los problemas. Y eso es lo que se han empezado a hacer. De ahí procede buena parte de esas 230.000 hectáreas de que estamos hablando. Ha habido un salto en la educación colombiana, es que está en marcha ya. Es decir, esto no son anuncios. Un salto de 50 billones de pesos del presupuesto nacional hasta el 2023 a 70 billones en educación. Y se acaba de aprobar por parte del gobierno la matrícula cero. Es decir, que en las universidades públicas no haya más cobro de los llamados derechos académicos y entre ellos de la matrícula que los estudiantes se ven obligados a pagar. Bueno, todo el mundo ha tenido que aceptar, así la gran prensa lo minimice y diga que no es suficiente, que es muy poquito el aceptable crecimiento de la economía colombiana en el 2023. Se le puso control al crecimiento de la inflación. La inflación ha venido descendiendo. Está en un dígito. Está llegando a niveles que no se habían percibido en esta crisis que no es solamente de Colombia, sino que es una crisis mundial. El desempleo también se rebajó de manera considerable y está, como se ha señalado, en un dígito. El Producto Interno Bruto empezó a crecer en Colombia. Desde luego hay problemas, subsisten problemas. Está el problema de la gasolina que le tocó al gobierno heredado del gobierno anterior, del gobierno de Duque, un enorme déficit en el fondo de combustibles, que es el que se destina a subsidiar los precios de la gasolina. El gobierno tuvo durante todo este tiempo que destinar fondos que se le restaban a las inversiones en el gasto social para dedicarlo a subsanar este déficit. Ya se terminó. Y a pesar de ese ruido mediático, el estrépito mediático que hay respecto de lo que se llama la ola de delincuencia y las acusaciones infundadas contra el gobierno, en el sentido de que está desbordada no solamente la delincuencia, sino que el gobierno está de parte de los grupos armados ilegales, de los vestigios de las agrupaciones guerrilleras, en particular tanto con el ELN como con lo que se llama el Estado Mayor Central de las FARC. Se ha llegado a un alto al fuego. Y al ELN, finalmente, el ELN tuvo que plantear que va a cesar, que cesa la actividad de una de sus fuentes de financiamiento, que es el secuestro y la extorsión.
Estos son males, por supuesto, muy preocupantes que tienen algunos hechos alarmantes, sin duda alguna, en algunas ciudades del país más que en otras. Ese es el caso de Bogotá, de algunas ciudades de la región Caribe como Barranquilla, pero en Buenaventura, por ejemplo, el gobierno logró un acuerdo entre las distintas bandas que tenían asolada esa ciudad, el primer puerto marítimo del país. Y en este momento hay una situación muchísimo mejor con respecto a la seguridad pública, a la tranquilidad ciudadana que durante lustros al que había sucedido antes en Buenaventura. Por supuesto, estas son consecuencias de males que vienen de atrás. Como ha señalado el gobierno, eh, la guerra contra el narcotráfico no ha traído sino más delincuencia, más violencia y un gasto sin fin del Estado colombiano sin ninguna eficacia. Por eso el gobierno ha planteado, ha declarado que esta guerra debe declararse fracasada y ha puesto el acento hoy no en la persecución al campesinado cocalero como se ha venido haciendo durante todos los gobiernos anteriores, sino en la persecución grandes narcos. Para reemplazar los cultivos ilícitos, un plan que está en marcha, eh, por una producción que le sirva al país y en particular y de manera principal una producción de alimentos. Bueno, es decir, estos son algunos de los logros, sin hablar pues del prestigio internacional muy lógico y justo que el país ha venido obteniendo por las posiciones de Colombia en los organismos mundiales, en la ONU, en la OEA, en los foros mundiales, en este último que acaba de darse en Davos, por ejemplo, y que, bueno, eh, han generado el reconocimiento de las acertadas posiciones del presidente de Colombia sobre problemas que tienen que ver con el conjunto de la humanidad, como el calentamiento global, como el crimen transnacional y en particular el narcotráfico, como la pobreza en el mundo, como las migraciones de los países del sur a los países del norte, a los países desarrollados, como todos hemos observado en estos últimos meses y en este año y medio que lleva el gobierno. Acaba de publicarse un texto que se llama Los 750 logros del gobierno Petro. Este es un texto que tiene la recopilación uno de los que se llama, de los que están enumerados como 750 logros del gobierno. Hay que recomendar que esto está en las redes, es fácilmente ubicable y se puede bajar para que lo utilicemos en la lucha política en los frentes de masas.
Amén de la situación de Colombia, tenemos que registrar que no está mucho mejor la situación en este comienzo de año en lo que respecta al escenario del mundo. El mundo afronta conflictos sumamente preocupantes, alarmantes. La guerra de Ucrania, eh, que, bueno, está marcando un punto de viraje, de inflexión, de cambio, que marca la transición de la época de la hegemonía unipolar exclusiva de los Estados Unidos. Estamos pasando a una época de multipolaridad conflictiva, en donde han emergido otros polos, otras potencias que tienen, digamos, influencia y fuerza global. Estamos en esa transición. Ya no estamos en la época del auge de la hegemonía de los Estados Unidos. Estamos pasando otra época. Que esta transición ocurra de manera gradual y pacífica o que desemboque en una terrible guerra, y una guerra que en esta ocasión sería mundial y sería de carácter nuclear, es decir, que desemboque en uno u otro de estos resultados, de estos desenlaces, depende en primer lugar de la política de los círculos dominantes del mundo, principalmente de los círculos dominantes de Estados Unidos, que según todas las evidencias ha escogido el camino de mantener su hegemonía por la fuerza, incluso de ser preciso, acudiendo a la guerra. Y por otra parte, depende también de la otra orilla de la conciencia y la movilización de los pueblos de la tierra, tanto de los pueblos de los países desarrollados como de los pueblos de nuestros países, de los países subdesarrollados y atrasados. Como quien dice, o el avance de la movilización popular en el mundo impide la guerra, o, o sobreviene la guerra. Esa es, digamos, la dramática alternativa en que nos encontramos en este momento. Ese es el significado de la guerra que se libra hoy en Ucrania. El otro escenario es el genocidio que se está perpetrando en estos momentos, desde finales de octubre, en Gaza. Esa franja del territorio de la antigua Palestina, hoy ocupado es decir, prácticamente toda la antigua Palestina, no solamente Gaza, por el sionismo israelí, y que perpetra un genocidio eh, ante los ojos del mundo. Es decir, este es el genocidio más escandaloso de la historia porque está siendo televisado. Hay grandes protestas en todo el mundo sobre esto. Eso es muy positivo. Sin embargo, lo que se llama el conflicto del Mar Rojo, es decir, un grupo de Yemen del Sur que está realizando ataques sobre las embarcaciones que de una u otra manera favorecen a Israel como una protesta frente al genocidio que se está perpetrando, ha provocado a su vez los bombardeos de los Estados Unidos
y de Inglaterra sobre esta población de Yemen del Sur, que es, como sabemos, ubicada en la punta de abajo, en la punta sur de la península arábica. Tenemos también frente a este gravísimo hecho, bueno, la perspectiva que se está dando en los Estados Unidos de que de nuevo el señor Trump sea elegido por esa muchedumbre que se encuentra cautivada de manera engañosa por esa propaganda xenófoba, enemiga de la inmigración y particularmente de los pueblos de América Latina, racista, que caracterizó el gobierno de Trump y que sería el peor flagelo que ahora podría desatarse de nuevo sobre nuestros países y sobre el mundo. Trump acaba de ganar las primarias con vista a la elección presidencial que se va a dar en noviembre de este año en los Estados Unidos. Una cosa, por supuesto, muy preocupante. Y asimismo, tenemos que registrar lo que sucedió en Argentina, es decir, el triunfo en las elecciones presidenciales del señor Milei, un personaje de farándula que en otro tiempo pues habría sido tenido como una especie de cómico, ¿no? De payaso de los medios masivos de comunicación, pero que hoy indica este hecho alarmante que en el mundo hay una gran incertidumbre, una gran confusión y que una buena parte de los países, de las masas del pueblo, tanto en los países desarrollados como en nuestros países, eh, digamos, tierra fértil, presenta un terreno abonado para la propaganda de la ultraderecha, para una salida de tipo, del peor tipo, es la que encarna hoy la tendencia fascista en el mundo. Tanto Trump como Milley encarnan eso. Y no se diga, por supuesto, de las atrocidades masivas que adquieren hoy carácter de genocidio que está perpetrando el Estado sionista de Israel en la Franja de Gaza. Pero asimismo también tenemos que registrar lo contrario, la contratendencia a a esa derivación fascista. Y es que en el mundo ha habido grandes protestas en todos los países importantes, en todo el mundo árabe, en toda Europa, en Estados Unidos y en nuestros países, aun cuando, perdón, ha sido con menor intensidad en nuestras latitudes, también acá se presenta el rechazo de estos crímenes que se están perpetrando contra el pueblo de Palestina. Ha sucedido algo que no tiene precedentes también. Sudáfrica ha acusado a Israel ante la Corte Internacional de Justicia, la ha acusado de genocidio y ha pedido que se suspendan las acciones bélicas. Y a la Corte Internacional de Justicia le va a tocar pronunciarse con las repercusiones que este hecho puede tener y seguramente va a tener en la opinión internacional. Bueno, y tenemos que registrar también positivamente el hecho de que en Guatemala se ha impuesto
en las elecciones presidenciales el candidato del progresismo, que es el presidente Arévalo. Hay una situación de el mundo acusa tantos golpes y hoy es digamos, tan patente civilidad mundial, la pobreza y el hambre, que hasta los más ricos del supermagnates, los dueños del planeta, mejor dicho, reunidos en Davos, les ha tocado poner más impuestos a ellos. En un acto así sea, pero que revela la preocupación que no se puede ya desconocer de la miseria, de la pobreza eh, que ha aumentado en el mundo mientras aumenta a una velocidad vertiginosa la riqueza, como ha aumentado en estos últimos años la riqueza de las grandes fortunas de estos súper ricos del planeta. Bueno, frente a todo esto, lo que nos concierne más es lo que hay que hacer, lo que corresponde a la acción política de las organizaciones de un partido como el PTC. Debemos empezar para responder esta inquietud diciendo que el gobierno ha puesto en práctica tácticas que compartimos plenamente y que apoyamos y debemos estar entre los trabajadores y el pueblo colombiano. Esas dos son, en primer lugar, la movilización callejera y en segundo lugar, la persistencia en lo que Petro ha llamado el acuerdo nacional. La primera de ellas, el más importante, por supuesto, la movilización callejera. Esta es la evidencia, la puesta, digamos, al aire libre, en la calle, en las plazas, eh, en lo que se puede llamar la política popular al aire libre en Colombia, que constituye el factor principal, el fundamental, como garantía de que se pueda seguir desarrollando el proceso de cambio. En ese sentido, pues es una continuación tanto del auge político popular que hubo con el triunfo en la elección de Gustavo Petro, que viene, por supuesto, de la explosión social que aquí en todo este ascenso que estamos viviendo y que debemos hacer todo lo posible para que se reanude y se mantenga. Hemos dicho que la movilización callejera es lo que le ha dado al pueblo colombiano el derecho, basado en su propia fuerza, a participar en las decisiones fundamentales que le atañen. Ese es, digamos, lo que arroja la correlación de fuerzas. Hoy un gobierno elegido por el pueblo está poniendo en discusión de manera que se pueda propiciar acuerdos sobre los cambios fundamentales. Por eso es tan importante lo que en los llamados balconazos ha hecho, los llamados que ha hecho el presidente Petro a los trabajadores de manera directa y al conjunto del pueblo. Hay que salir a la calle.
solamente eh, fundados en la única que se notará, a pesar de calles especialmente encausadas por las centrales obreras y principalmente por la CUT. Con toda su importancia, estas movilizaciones todavía no son suficientes. Lo que se requiere es una presencia más masiva que pueda presentar un respaldo arrollador a la política del gobierno, de manera que los de arriba se vean obligados por esa fuerza en la calle a transar, a negociar, a admitir que se debe haber cambios, a pesar de que ellos van a participar en la discusión de eso. Y es esto lo que tiene que ver con la otra táctica que está poniendo en práctica el gobierno y que debemos respaldar completamente. Es la llamada persistencia en el acuerdo nacional. El acuerdo nacional, el gran acuerdo nacional, como lo llama el gobierno, no es otra cosa que una política de frente único. El frente único o la política de frente único es una experiencia internacional de los pueblos del mundo. Es la estrategia de concentrar la fuerza de todas las clases sociales que pueden posibilitar una transformación de fondo, una transformación que cambie la estructura de la sociedad, que cambie el poder, que cambie la estructura económica y que cambie la estructura social. Esta experiencia es la que hubo en China, la que hubo en Vietnam, la que hubo, bueno, en tantos movimientos de liberación nacional de los países contra el colonialismo, contra la opresión extranjera. Inclusive fue la estrategia que se puso en práctica en la Segunda Guerra Mundial contra el fascismo, contra Hitler, contra la Alemania nazi, que hizo necesario y que hizo posible que se reunieran en un frente único del mundo, tanto la Unión Soviética como Estados Unidos y otros países capitalistas. De manera que esta es un patrimonio, esta estrategia es un patrimonio de los pueblos del mundo. Por supuesto, cada país tiene que adaptarlo a sus condiciones. Nosotros hemos venido planteando desde tiempo atrás una de las posiciones distintivas del PTC que planteara su fundador desde su inicio y especialmente ahora en la época neoliberal es esta política de frente único. Francisco Mosquera, que fue el fundador del PTC, el líder de nuestro partido, señalaba en una ocasión que la liberación de Colombia no sería obra de una sola clase social, que se necesitaba el concurso de más del 90% de la población y de las clases sociales que conforman esa población, que solamente así, concentrando la fuerza de esta manera, podría cambiarse a Colombia. Y que la herramienta para lograrlo era esa gran unidad
esa gran coalición que puede impulsarse a través de la política de Frente Único. Bueno, eso fue lo que hizo posible la elección de Petro presidente. Hay que recordar que hubo no solamente la unidad de los sectores de izquierda en su casi totalidad, con algunas excepciones innombrables que le hicieron el juego a la derecha, y con la participación de algunos, quiero decir, la participación en una política de frente único de algunos sectores del establecimiento que desde la segunda vuelta, en la segunda vuelta se unieron a la campaña. Y una vez que ganó Petro y Petro planteó esta política de acuerdo nacional, ahí se metieron varios de los partidos ya de manera formal y completa, varios partidos del establecimiento, como el Partido Liberal y el Partido Conservador, sectores del Partido de la U. Pero, como señalaba, esta política en un proceso como el de Colombia, pues tiene altas y bajas. Es una política de oscilaciones. Y entonces ellos rompieron el acuerdo en marzo y empezaron a oponerse a la reforma. Sin embargo, en ese primer segmento, en ese primer tramo, esa alianza, ese acuerdo nacional permitió la aprobación de la reforma tributaria, hay que recordarlo, que fue fue el primer gran logro del gobierno de Petro. Y es lo que permitió que se pudiera recoger por primera vez, no cargándolo sobre las espaldas del pueblo, sino de la bolsa de los súper ricos del país, los recursos para que se pudiera financiar el plan, el proyecto de desarrollo nacional de los 4 años de gobierno de Petro. Por lo menos se empezó a recoger de otra forma. Ahora, dado que la movilización no ha sido suficiente, la movilización callejera, que no se ha podido, digamos, mejorar todavía más de lo que se ha mejorado la correlación de fuerzas. Entonces, eso indica, como lo entendió perfectamente el gobierno, de que era necesario tratar de recomponer la coalición de gobierno, por supuesto, sin abandonar la movilización del pueblo. Y esa recomposición tomó la forma de una política que fue la que se implantó, la que se dispuso por parte del gobierno en las elecciones pasadas, en las elecciones territoriales, en las cuales se apoyaron algunos de los gobiernos territoriales de sectores tradicionales, sobre la base de plantear una especie de acuerdo, de compromiso que se puede, digamos, coloquialmente definir como te doy para que me des. Es decir, las fuerzas progresivas de izquierda y progresistas eh, respaldaban estas candidaturas a gobernaciones y especialmente a gobernación de sectores del establecimiento, sobre la base de que estos sectores, una vez elegidos, movilizaran a sus electores que están representados hoy en el Congreso para que ellos a su vez apoyaran las reformas, ¿no? Cosa que es lo que explica
el apoyo a las reformas en este segundo debate que mencionamos hace un rato, tanto de la reforma laboral como de la reforma de la salud. Perdón. Y que falta ahora el otro pedazo, es decir, que ese apoyo se prolongue hasta la aprobación final de estas reformas, por una parte, y en los territorios, en cada departamento, sí, que estos gobernadores van posible el Plan Nacional de Desarrollo de la acción del Estado colombiano, del gobierno de Colombia a las regiones, a los territorios. El gobierno cuenta, hemos señalado desde que esta política se esbozó, con una muy poderosa herramienta para disuadir o persuadir, como se quiera entender, a estos sectores del establecimiento que van a gobernar, que están gobernando en los territorios, en los departamentos, que es el presupuesto nacional. Porque el gobierno puede presionar con esta herramienta de manera muy concreta y eficaz. Es decir, haciendo que fluyan los fondos del Estado para que se realicen los programas de gobierno que estos mandatarios tienen. O al contrario, si estos no entran en razón, si no respaldan las reformas, si le ponen trabas a la realización del, del plan de desarrollo en cada departamento, el gobierno a su vez también le puede apretar las tuercas desde el punto de Marcelo, vista. qué pena. ¿Sí? Sí, ¿Te sí, puedo sí, sí. apagar la cámara para ver si te mejora un poquito? Es que a rato se te entrecorta. ¿Se te puedo apagar la cámara? ¿Se puede apagar? Sí, claro. Ya. ¿Vale? Te voy a apagar la cámara. Dale. Bueno, estaba diciendo, compañeros y compañeras, que este es, digamos, el contenido de la política que planteó el gobierno, o sea, la segunda táctica. La primera, como señalamos, es la movilización callejera masiva del pueblo. Y la segunda es este intento de recomponer la